Hola a todos. Bueno, la tercera entrega de Perón y las mujeres. Como recuerdo en otros videos hablé de la relación de Perón con las mujeres. Perón se casó 3 veces legalmente. En las 2 primeras veces enviudó de su primera esposa Aurelia Tizón, conocida como Potota, de su segunda esposa María Eva Duarte de Perón, Evita, pero su tercera esposa lo sobrevive y es su heredera forzosa, que es María Estela Martínez, viuda de Perón, también conocida por su apelativo artístico de Isabel o Isabelita, que fue la primera vicepresidenta y presidente constitucional de América, de todo el continente americano y según algunos del mundo, por haber formado en 1973 la dupla de candidatos junto a su esposo, el general Perón, que se presentaba por tercera vez como candidato a la presidencia, que gana esas elecciones por el 62% de los votos y va a ser por tercera vez presidente constitucional de la Argentina y ella es la vicepresidenta. Cuando en 1974, el 1 de julio, fallece en ejercicio de la primera magistratura Juan Domingo Perón, como lo prescribe la Constitución Nacional Argentina, por ausencia, enfermedad o muerte del presidente, asume el vicepresidente. Entonces, ¿quién asumió? María Estela Martínez, viuda de Perón, Isabel o Isabelita, que hoy, ya siendo una mujer bastante anciana, vive, digamos, prácticamente refugiada en su casa, no sale de su casa en Madrid, tiene más de 90 años. Y sería, digamos, la última sobreviviente de toda esta historia que voy contando en estos videos, ¿no? Mal que les pese a muchos, peronistas y antiperonistas, Isabel fue constitucionalmente vicepresidenta y presidenta de la República. Su actuación política es otro tema. Pero lo que marca la Constitución, que es la ley suprema de la nación, la Constitución Nacional Argentina, la de 1853, que era la que estaba vigente con algunas reformas, y la de 1994 después, siempre ocurre lo mismo con la cuestión de que si el presidente se enferma, se muere o renuncia, sube el vicepresidente. No hay otra cuestión. Bueno, al morir en 1938, Aurelia Tizón, Perón queda sumido en una terrible depresión y va a tratar de superar ese gran dolor dedicándose a su trabajo, a su carrera militar, como profesor también en el Colegio Militar, en el Liceo Militar y en la Escuela Superior de Guerra, y el estudio de la historia y las tácticas militares, que era un tema que le interesaba mucho. Perón era un hombre muy lector. Bueno, él mantiene un vínculo con la familia Tizón a través de la hermana de Potota, así como le decían a Aurelia, que es María. Es un vínculo epistolar, más que nada, y hace poco tiempo se descubrieron estas cartas que le mandaba desde Roma. Este vínculo con la familia Tizón se cortó a partir de 1946, coincidente con el matrimonio de Perón con María Eva Duarte. El autor Clopet explica algunas razones que se supone que podían haber provocado esa ruptura, porque en algún momento se dijo, como una leyenda, de que Aurelia Tizón en su lecho de muerte le había pedido a Perón y a su hermana María que se casaran cuando ella falleciera. Hay algunas especulaciones, lo cierto es que las cartas se encontraron, las cartas eran dirigidas a María Tizón, pero después de 1946 no hay ningún vínculo con la familia Tizón. También algunos sugieren que pudo haber sido un cuñado de Potota, que era radical, la familia eran radicales, entonces podría haber generado eso, el hecho también de que Perón se casara con Evita, pero bueno, Potota ya estaba muerta.
hacía un tiempo, ¿no? Perón se casa en 1945 con Eva. Entonces ya hacía bastante que había fallecido Potota, no había hijos de por medio. Bien, bueno, acá nos interesa una etapa que a muchos no les gusta que hablen, sobre todo los peronistas, que es la estadía de Perón tanto en Italia como en Alemania. En Italia él acepta ser enviado como observador y para estudiar tácticas de guerra de montaña en el norte de Italia. Ahí va a asistir también a clases abiertas en la Universidad de Roma de política y sociología, va a escuchar al filósofo del fascismo Giovanni Gentile. Según algunos se entrevistó con Mussolini, otros dicen que no. Clopet dice que sí, que hay testimonios, otros dicen que no. Bueno, la cuestión es que en 1941 tiene que volver a nuestro país y se encontraba en Alemania, Perón. ¿Por qué razón? Acá yo aporto un recuerdo familiar. Cuando los alumnos del Colegio Militar de la Nación se recibían, o sea, egresaban como subtenientes, si tenían muy buenas notas, se los enviaba a un viaje de estudios a Alemania, porque todo el ejército argentino estaba formado de acuerdo al modelo del ejército prusiano. Cuando fue director del Colegio Militar, José Félix Uriburu, después presidente de facto, del golpe del 30, lo reestructura y saca a los profesores que tenían la formación francesa y trae a los profesores prusianos, porque el mejor ejército del mundo y el más moderno era el ejército prusiano que había logrado la unidad alemana en 1870 venciendo a Francia. Perón ingresa al colegio militar cuando ya está puesto en funcionamiento ese sistema. Por lo tanto, Perón admiraba a Alemania como potencia militar, porque era la educación que él había recibido en el colegio militar. Incluso hay cartas que siendo él cadete le enviaba a sus padres, que estaban en una estancia en el sur, y las que corresponden al fin de la Primera Guerra Mundial. Perón es cadete del colegio militar, donde expresa su desazón porque la guerra la pierde el imperio alemán. Yo esperaba que ganara el imperio alemán, dice la carta a sus padres. Bueno, uno de los alumnos egresados que viaja a Alemania, sería más o menos fines de 1939, principio de 1940, era un primo hermano de mi abuelo paterno. En este viaje de estudios lo comparte con Perón. Ahora, en 1941 tienen que ser repatriados debido al avance de la guerra. La guerra comienza el 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Alemania a Polonia, pero ya digamos a mediados de 1941 el avance de Alemania por toda Europa continental era fulminante, era la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Solamente resistía Inglaterra a los bombardeos y recién el 8 de diciembre de 1941 Estados Unidos declara la guerra al eje Alemania, Italia y Japón después del bombardeo por parte de la aviación militar y naval japonesa, el ataque a la base aeronaval militar de Pearl Harbor en Hawái. Entonces ahí Estados Unidos declara la guerra y entra en la guerra. Por lo tanto, ya a mediados de 1941, o un poco antes, quizá se repatria a todos estos militares argentinos que estaban de viaje de estudios, porque la situación en nuestro país era neutral, fue neutral la Argentina en las dos guerras mundiales. Nos encontramos ante una situación que se empezaba a poner peligrosa. De este viaje a Alemania de Perón, que fue un viaje de estudio, casi nadie habla, solamente la periodista Silvia Mercado en un libro de hace unos 10 años, más o menos, el relato peronista. Pero la documentación está, Clopet también lo cita en las cartas desde Roma, porque está la documentación que indica a todas las personas argentinas que se embarcaron para volver
desde Alemania a la Argentina, recalando en varios puertos. Seguramente hayan salido del puerto de Hamburgo, pues si no tenías que salir de Bremen o de Lübeck y ya estabas más cerca de la frontera con Polonia, pero lo más seguro era que estabas más cerca de Europa Occidental, salir del puerto de Hamburgo. Bien, Perón regresa a Buenos Aires y contacta con la familia Tizón. Tenía muy buena relación con los padres de Aurelia, incluso le ofrecen vivir en la casa de Palermo, que era de la familia, pero el coronel Perón rechaza esto porque le traía muchos recuerdos de Potota. ¿No? Bueno, y de a poco como que ese vínculo se va diluyendo, como decíamos. Ahora bien, le va a ser ofrecido un cargo en la provincia de Mendoza como director técnico en la Escuela de Entrenamiento Militar de Montaña. Y Perón lo acepta y se traslada en 1941 a la ciudad de Mendoza y ahí contacta con el general Sosa Molina, que va a después ser uno de los personajes más cercanos a él en la cuestión política. Bueno, Perón era un hombre de costumbres bastante austeras y también tenía, digamos, el apego por salir a pasear montando su caballo. Lo hacía en los momentos que tenía libre en su trabajo y ya había corrido la voz ahí en la ciudad de Mendoza entre las chicas solteras que este militar era viudo. Bien. También el hecho de que Perón fuera un hombre que le interesaba la historia y estaba residiendo en Mendoza, empieza a leer, porque accede a la bibliografía que hay sobre el general San Martín, y empieza a interesarse mucho por la figura de San Martín, como antes ya se había interesado por la figura de Napoleón. Y cuando se va a fundar una filial del Instituto Nacional Sanmartiniano, él va a ser invitado a formar parte del mismo. Se hace una reunión y ahí conoce a una chica que tendría 16 años, 17 años, llamada María Cecilia Yuruel Peña. Bueno, acá comienza otra historia que no es tan conocida. Si bien durante su estadía en Italia se lo relacionó con una mujer italiana llamada Giuliana dei Fiori, aparentemente Perón no le interesaba establecer vínculos muy duraderos con las mujeres, sobre todo porque estaba muy entristecido por la pérdida de Aurelia Tizón, por la muerte de Potota, que él decía que era la mujer que él más había amado. Con respecto a esta otra mujer italiana, Giuliana dei Fiori, en los años 80 hubo una investigación hecha por la revista Gente. El periodista Alfredo Serra publicó una nota en la cual aparecen una serie de fotos con Perón, se supone que en la campiña del norte de Italia, en la zona de Florencia, toda esa zona del norte de Italia que es Campiña, con varias mujeres, como en un picnic, y que según esta investigación, esta mujer echó con Perón un vínculo, una relación amorosa, y que cuando Perón tuvo que volverse, perdió todo contacto con ella, cuando se tuvo que volver a la Argentina, previo paso por Alemania, y que se suponía que estaría embarazada.